Nivel C2. La incandescencia del recuerdo. Este texto y esta grabación fueron creados con IA de Genus Fit. Había algo en la manera en que la luz del atardecer se filtraba entre los álamos que le devolvió, sin previo aviso, la certeza de haberlo perdido todo. No el amor en sí, que ya hacía años había dejado de dolerle con aquella intensidad lacerante, sino algo más difuso y por eso mismo más perturbador, la textura exacta de un momento que ya no podría reconstruirse jamás. El desplazamiento de Marta por aquel camino de tierra no obedecía a ningún propósito concreto, o quizás sí, aunque ella se hubiera negado a formularlo en voz alta. Los 17 años transcurridos no habían suavizado la orografía del terreno, ni borrado la silueta de la casa que, al fondo de la hondonada, seguía presidiendo el paisaje con esa majestad indiferente de las cosas que sobreviven a sus habitantes. Fue precisamente al divisar la fachada cuando le vino a la memoria la voz de Andrés diciéndole, con aquella mezcla de ironía y ternura que lo caracterizaba: el amor verdadero no es el que persiste, sino el que transforma. En aquel entonces, la frase le había parecido una botad más de las suyas, un ejercicio de brillantez verbal destinado a impresionar. Ahora, sin embargo, advertía la profundidad que encerraban esas palabras, no como declaración romántica, sino como descripción clínica de un proceso irreversible. La transformación de la que Andrés hablaba no era la del sentimiento, sino la del propio ser. El enamoramiento, entendido no ya como estado emocional, sino como experiencia liminal que disuelve y reconfigura la identidad, opera sobre el sujeto de un modo análogo al de cualquier trauma fundacional. Reescribe el pasado en función del presente y simultáneamente condiciona toda posibilidad de futuro. De ahí la dificultad de hablar del amor concluido sin caer en la trampa de la nostalgia o en la racionalización retrospectiva. Cuanto había vivido en aquella casa, las discusiones hasta el amanecer, el silencio compartido de las tardes de lluvia, la gradual sedimentación de los reproches no dichos, formaba ya parte de una estratigrafía íntima a la que solo podía accederse mediante la arqueología del recuerdo. Y toda arqueología implica, de algún modo, una violación, desenterrar lo que estaba en paz, exponerlo a la luz para que se desintegre. Lo que más la desconcertaba era la imposibilidad de determinar si aquella visita constituía un acto de valentía o de cobardía. Volver era tanto enfrentarse al pasado como huir del presente, y en esa ambigüedad residía la clave de su propio carácter. Jamás había sido capaz de emprender acción alguna sin que la doblez del motivo lo contaminase desde dentro, sin que capas superpuestas de intenciones contradictorias atravesasen lo que de fuera parecía una decisión nítida. Marta se detuvo ante la cancela oxidada. Alguien había plantado rosas trepadoras en el poste izquierdo. Florecían con una abundancia casi obscena, ajena a la historia que aquel lugar albergaba. Esa indiferencia de la naturaleza ante las narrativas humanas siempre le había resultado a la vez hiriente y consoladora. Hiriente porque evidenciaba la insignificancia de todo sufrimiento individual. Consoladora porque confirmaba que la vida continuaría desbordándose mucho después de que los protagonistas de cualquier historia hubieran desaparecido del mundo. Empujó la cancela sin saber muy bien qué esperaba encontrar al otro lado. Tal vez nada más que la comprobación de que el pasado, efectivamente, ya no estaba allí, y eso, a su manera peculiar, era suficiente.